El día de hoy debo reconocer que me levanté muy tarde. Regularmente cuando me toca predicar, yo me levanto muy temprano, plan de 5 de la mañana, y comienzo a estudiar un poco el mensaje, ¿no? Tratar de que afirme más las enseñanzas en mi corazón, después de haber leído en la semana el pasaje y todo ello. Pero ayer los afanes, las búsquedas, los ministerios, los grupos, todo, eh, bueno, estuve muy cansado, ¿no? Y me levanté no a las 5 sino a las 6, ¿no? Y ya se me hacía un poco tarde, ¿no? Entonces continué con mi rutina, estaba continuando con mi rutina y ya eran las 7:30, ¿no? Y para mí es un poco difícil, yo vivo en Viñani, así que de ahí hasta acá son alrededor de 20 minutos, muchas veces, pero así, venía apurado, ¿no? Y creo que desarrollando el estudio que vamos a tener el día de hoy, me daba cuenta de cuán fácil es caer en el activismo, en la rutina, cuán fácil es que las actividades que tenemos a nuestro alrededor nos desenfoquen del propósito por el cual somos parte en la iglesia, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo es agitado, todo está agitado, ¿no? Mucho ruido, hay mucha urgencia, hay mensajes que necesitamos responder, hay personas que debemos atender, hay actividades que debemos hacer y todos tienen su carácter de urgencia, ¿no? La familia, los hijos, el trabajo, los estudios, la iglesia, todo tiene un carácter de urgencia y eso nos quita muchas veces el propósito, ¿no? Marcos, el pasaje que vamos a estar estudiando, está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 35 hasta el 45, vamos a dar lectura a esos versículos, nos va a mostrar a Jesús en su faceta de ser humano, así como usted y yo tenemos nuestros afanes. Bueno, Jesús también caminó en este mundo y también tenía sus actividades. Pero este pasaje nos va a mostrar, vamos a encontrar a un Jesús enfrentando algo parecido del día a día nuestro, ¿no? Porque multitudes lo buscaban en el pasaje anterior, ¿no? En la noche tuvo trabajo hasta muy tarde, ¿no? De repente necesitaba descansar un poco más, pero no paraba de venir la gente, las expectativas lo rodeaban, sin embargo, él responde de una manera distinta a la mañana siguiente. Antes de hacer cualquier cosa, antes de levantarse en sí, bueno, se pone a orar. ¿Te imaginas? Tiene tantas cosas por hacer y sin embargo vamos a ver a Jesús orando, mientras que todos buscan lo suyo, sus necesidades espirituales, mientras que todos apuntan a ello, ¿no? Jesús está buscando a Dios, a su Padre. Eso es lo que vamos a notar, ¿no? Y este pasaje nos invita a detenernos también nosotros, ¿no? Y mirar al Rey, ¿no? A Jesús, al ser humano, al que tiene las mismas necesidades que nosotros, pero que ora, que predica, que purifica, y en un mundo donde más bien somos empujados a un activismo total, ¿no? Creo que el tiempo que tenemos para estar con el Señor debemos aprovecharlo al máximo. Y como alguien decía, mientras más cosas tenga que hacer, más tiempo necesito orar, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Vamos a orar primero, vamos a estar compartiendo este tema, el Rey que ora, predica y purifica. Oremos. Señor, en esta mañana te damos las gracias. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia sea manifiesto en nuestras vidas, dándonos entendimiento, iluminación, para poder, Señor, tomar tu palabra con humildad y aplicarlo a nuestras propias vidas, reconociendo nuestra incapacidad por nosotros mismos.
necesitamos de ti, Señor, ahora. Y Padre, guíanos, Señor, a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome en cuenta a los lectores originales de esta carta. ¿Se acuerdan quiénes eran? Eran cristianos, estaban en Roma, están bajo una persecución terrible, ¿no? Muchos de ellos están muriendo, están siendo martirizados en el Coliseo, y la reacción inmediata de ellos es alejarse un poco más del Evangelio. Se están empezando a alejar. Ya no predican el Evangelio de manera abierta. Por lo tanto, disciplinas como la oración, que los identifica como cristianos, ya no lo tienen, ¿no? La reacción que están teniendo estos cristianos no es natural. Por eso es que Marcos escribe esta carta a modo de que ellos recobren el ánimo, ¿no? ¿Y cómo van a recobrar el ánimo? Viendo a Cristo Jesús, cómo es que Él actuaba en situaciones muy parecidas a las que nosotros podemos vivir, a lo que estaban pasando estos cristianos en el primer ciclo, ¿sí? Debemos tener en cuenta ello, y vamos a ir viéndolo en el desarrollo de esta prédica. El primer punto es el rey que ora. La fuente del poder espiritual está precisamente en esa relación personal. Vamos a leer el pasaje. ¿Qué les parece si lo leemos todo? Desde el 35 hasta el 45. Vamos a leerlo, ¿sí? Y ahí vamos a ir desarrollando este primer punto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaban fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y se despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Sí? Nuestro primer punto acá es el rey que ora. ¿Sí? Lo tiene usted en su bosquejo, la fuente del poder espiritual. Y debemos observar unos detalles acá. En el primer versículo que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Algo característico que tiene Marcos es que refuerza mucho los actos que tenía Jesús, ¿no? Nos da mucho énfasis en el lugar, en las situaciones que estaba pasando. Dice que es muy de madrugada, todavía oscuro, ¿no? Eso es algo curioso porque la noche anterior, si notamos el versículo 32. Marcos 1:32 dice: cuando llegó la noche, ¿no? Luego que el sol se puso, está hablando más o menos de las 6 de la tarde, cuando terminaba el día de reposo. Le trajeron todos los que tenían enfermos y a los endemoniados, ¿no? Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínate la escena, ¿no? Él está en una casa, terminó la jornada del día de reposo, toda la ciudad comienza a su rutina nuevamente, ya puede hacer todas sus actividades, y de repente
viene un montón de gente a la puerta y quieren ver a Jesús, quieren que lo atiendan, ¿no? Dice el versículo 34 también, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es decir, en ese momento se habrá armado una tremenda cola. Eran las 6 de la tarde, 6, 7, 8. A veces en la consejería estamos media hora, una hora, hora y media, ¿no? Tratando a una persona, imagínate. Y acá venían un montón de gente, ¿no? Y querían, todos queremos la atención. Y de repente es uno y otro y otro. Y uno cuando termina la jornada, lo último que quiere hacer es hacer más tareas, ¿no? A veces llegamos a la casa después de una jornada de trabajo, ¿no? Y a veces nos esperamos en la casa, ya comienza a hacer esto, comienza a hacer aquello. Cuando uno lo que quiere es descansar. ¿A qué hora se habrá acostado Jesús ese día? ¿Pasada la medianoche? No lo sabemos, no dice tampoco. Lo que sí sabemos es que hubo mucha actividad en ese momento. Pero es curioso de que Jesús pone bien en claro sus prioridades. A pesar del cansancio, a pesar de toda la actividad que había tenido, muy de madrugada, todavía oscuro, nos da a entender que hay prioridades para Jesús. Una de las prioridades de Jesús es ponerse en comunión con su Padre. Antes de cualquier actividad, Jesús, ¿qué quería? Ponerse en comunión con su Padre. El Evangelio de Juan nos muestra que todas sus palabras, todos sus actos que hacía él, que decía, eran dadas del Padre. Así que podemos entender por este contexto, ¿no?, cómo era la actividad de Jesús. No era algo aprendido, reciente, era parte de su vida. Toda su vida era así. Era una costumbre que él tenía. Dice, salió, se fue a un lugar desierto, ¿no? Es un movimiento deliberado, ¿ya?, hacia la soledad. Es un movimiento que él está buscando, ¿no? No es una evasión a sus actividades, no, él está buscando una intimidad. Él está yendo al encuentro del Señor, de su Padre. Quiere tener esa comunión con Él. Y es que a veces es difícil hacer las cosas, ¿no?, teniendo las actividades cotidianas. A veces queremos, mientras que vamos al trabajo, vamos haciendo esto, ¿no? O mientras que estamos en el bus, bueno, pues aprovechamos y hacemos recién ahí nuestro devocional. Porque primero tenemos que desayunar bien, pues, ¿no? A veces es bien difícil, ¿por qué? Porque las actividades irrumpen sobre las prioridades que tenemos. Jesús aprovechó todo el tiempo que tenía para poder tener un encuentro con su Padre. Y ahí oraba. Ahora, el tiempo en el cual está escrito esta frase, y allí oraba, implica una acción continua. Jesús tenía esta acción de manera continua. No fue una oración rápida, así como la que hacemos cuando queremos almorzar. Ya queremos almorzar, Señor. Ya, punto. Coma. No. Era una oración que tomaba su tiempo. Era un tiempo prolongado. Era un tiempo en el cual uno descansa. Ahora, pon un separador ahí y fíjate cómo es que oraba Jesús según Hebreos, capítulo 5, libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ¿qué implica esto? Mientras que estuvo en este mundo, ¿no es cierto? Todos los días. Dice, ofrecía, ¿qué cosa? Ruegos, súplicas, con clamor, con lágrimas al que podía librarlo de la muerte.
Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. La, la actitud que tenía Cristo al momento de orar a su Padre era una actitud que no era de 5 minutos, de 10 minutos. Era una actitud prolongada. Él necesitaba descargar todo lo que había en su corazón para que de esa manera él pueda asumir sus actividades cotidianas. Aquí lo que estamos viendo en este primer pasaje es esa humanidad de Cristo que quiere Marcos describirnos a nosotros también, para que también Él sea el ejemplo claro de lo que todo creyente debe pasar también. Tener un tiempo de oración. Lamentablemente que tenemos carga sobre carga, actividad sobre actividad, que muchas veces desplazamos nuestro tiempo de oración, ¿no? La oración es el medio ordinario por el cual el Hijo, en su estación, en su estado de humillación, se somete a la voluntad del Padre. O sea, a veces decimos que debemos batallar, ¿no?, en oración. ¿Cómo batallamos? En el libro de Hebreos vemos cómo es que Cristo batallaba el día a día. Jesús oraba a su Padre diciendo: Señor, no permitas que el día de hoy yo te ofenda. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, básicamente. Ahora, su deseo es tan fuerte que lo llevaba al ruego, a las súplicas, a las lágrimas, ¿no?, en una situación que realmente necesita, es parte de su necesidad frente a todas las actividades. Venían los fariseos, venían los escribas, ahí estaban azuzándolo a ver si caía, tentándolo para ver si pisaba el palito y de esa manera poderlo acusar. Si nosotros hubiéramos estado en esa situación, ya de frente hubiéramos ido contra ellos. Pero Jesús no fue así. Al punto que estaba en la misma cruz y aquellos fariseos, escriban, que lo señalaban, que lo injuriaban, Jesús, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Esa era la oración. No era una oración inventada en ese momento. Salía de lo más profundo de su corazón. Era parte de su vida diaria. Muchas veces nosotros, a causa de las actividades, lo que queremos hacer es relegar toda actividad ministerial. Y eso ocurre mucho, porque ante la carga de los estudios, la carga del trabajo, la carga de la familia, decimos: bueno, mejor voy a retirarme de este servicio. Mejor ya no me voy a comprometer con la iglesia en esto. Es algo parecido lo que ocurre acá. Acá no vemos a Jesús simplemente desplazando horas para ganar tiempo en las actividades. Al contrario. Y lamentablemente tenemos esa salida, ¿no?, esas justificaciones. Hermano, ¿por qué no puedes servir? No, es que tengo mucho trabajo. Jesús tenía mucho trabajo. Había trabajado hasta muy tarde, yo me imagino, habiendo muchas personas, y sin embargo no comprometió su vida, su propósito. Mis queridos hermanos, nunca vamos a dejar de trabajar. Si no estamos estudiando, ¿qué estamos haciendo? Trabajando. Siempre vamos a estar ocupados. Es decir, no va a haber momento en que estemos desocupados para decir: ok, ahora sí puedo servir en la iglesia. No va a haber momento así. Tenemos que hacerlo en paralelo muchas veces, poniendo las prioridades. ¿No es cierto? ¿Qué nos obstaculiza poder servir en la iglesia, por ejemplo? ¿Mucho trabajo? Mira a Jesús. ¿Cansancio? Mira a Jesús. ¿No te sientes preparado? Mira a Jesús. Mi querido hermano, ¿qué nos impide a nosotros servir dentro de la iglesia?
Yo creo que no hay justificación alguna. Jesús muestra que a pesar del cansancio, que a pesar del trabajo, que a pesar de toda la actividad que tú puedas tener, a pesar de los muchos problemas, recuerda que lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Se ha visto con enfermedades, con todo, a pesar de toda la situación, Jesús continuaba. Recuerda ahora nuevamente a los lectores originales de la carta. ¿Qué han dejado de hacer? Han dejado de predicar, han dejado de identificarse con Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuerte carga, una fuerte persecución. Y sin embargo, les está presentando a Jesús, a una persona como tú, como yo, que a pesar de que también tenía cansancio, tenía hambre, tenía necesidades, nunca comprometió su propósito. Jesús, muy de mañana, antes de que salga el sol incluso, se ponía a orar. Mis queridos hermanos, necesitamos anteponer la oración al ministerio. No podemos desarrollar un ministerio si no anteponemos la oración. No son nuestros recursos, no es nuestra capacidad, no es así. Necesitamos la dirección del Padre para poder desarrollar todo lo que tengamos. Todo. Usted es padre de familia, necesitas la dirección de Dios, buscar la guía y desarrollar su actividad como padre, como empleado, como ama de casa, como proveedor, toda actividad. Necesitamos poner por delante. Nosotros tenemos servicios de oración, por ejemplo. Los días miércoles a las 7, ¿no? Tenemos esa disposición de poder orar también aquí en la iglesia, ¿no? Tener esa dinámica de iglesia también que es la oración. Así que tengamos esa oportunidad de aprovechar nuestro tiempo de esa manera, comenzando con el Señor. Lo otro que nos enseña este pasaje es a Jesús como el rey que predica, ¿no? La prioridad del reino. Dicen los versículos 36 y 37, por favor. Marcos 1, 36 y 37. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, ¿no? Ahora, las frases lo buscaron, todos te buscan, implica prioridades para las personas. Las personas tienen prioridades. Todos nosotros necesitamos también solucionar, ocuparnos de nuestros asuntos, ¿no? Y ahí es donde la oración de Jesús cae en cuenta, ¿no? Porque acá en este caso es Simón, Pedro. Recuerda que Marcos toma mucha influencia de Simón, ¿no? Es su hijo, así que él está contando de primera mano esto, por eso coloca a Simón y los que con él estaban, ¿no? Dice que lo buscó. Esa palabra buscar es una palabra fuerte en el original. Implica perseguir, cazar. Lo que estaba haciendo mientras que Jesús estaba orando desde muy de mañana, lo que hizo Pedro, se levantó, dijo, ¿dónde está Jesús? Nos están golpeando a la puerta, la gente está agolpándose y quiere que Jesús los atienda. Y va Pedro y lo busca, ¿dónde está Jesús? Ah, por acá está Jesús, ¿dónde está Jesús? Esa fue la actitud, ¿no? Marcos quiere dar a conocer cómo es que fue esa búsqueda de Pedro. Fue muy rauda. Fue con casi una imposición, ¿no? No es una búsqueda tranquila, es una búsqueda que viene bajo la presión. Todos te buscan, le dijo cuando lo halló. Y es que la fama a veces mueve multitudes. Si tú ves el Evangelio de Lucas, por ejemplo, siempre vas a ver a Jesús en medio de multitudes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, también multitudes le seguían. Pero Juan va a decir, pero él no se fiaba de todos los hombres,
porque conocía el corazón de cada persona. ¿No? Y aquí hay que tener mucho cuidado más bien, porque este pasaje también lo que nos advierte es el peligro de un ministerio criado solo por la aprobación de las personas. ¿No? Acá hay una tensión, ¿no? Mientras que Jesús está buscando la dirección de Dios, está buscando saber cuál es la voluntad de Dios. Por otro lado, tenemos a esta multitud que está buscando, ¿no?, para cubrir sus expectativas personales. Y Pedro está cayendo precisamente en satisfacer solo las expectativas de las personas. Esa es una gran diferencia que encontramos acá, ¿no? Jesús está buscando la voluntad del Padre, las personas solo buscan, o Pedro en este caso, está buscando las expectativas de los hombres, ¿no? Jesús no puede, para este caso, ¿no?, guarda su corazón por medio de la oración, porque es fácil caer en ello. La oración que estaba haciendo Jesús permitió no ser gobernado por esas demandas populares. El peligro, nuevamente, es de hacer un ministerio guiado por la aprobación de las personas. A veces cuando desarrollamos los programas de campamento, ¿no?, y vamos campamento 1, campamento 2, campamento 3, a veces se nos van las ideas. Ya no sabemos qué hacer entre las personas ahí, estamos ahí, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál tema tocamos? ¿No? Pastor, y si nos ponemos de cabeza, ahí va a estar mejor, ¿no? Y tratamos de cubrir expectativas hasta que nuevamente el Señor ya pone tranquilidad y vemos necesidades espirituales, ¿no? Pero a veces ocurre así. Queremos solo que las personas se sientan satisfechas. Pero Jesús es muy distinto a ello. Jesús tiene que ver la necesidad de las personas, ¿no? La popularidad puede desviarnos del propósito que tenemos en mente. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Se acuerda usted? De nuestra iglesia. ¿Se acuerda? Transformar a las personas en discípulos de Jesucristo. No debemos desviarnos. Muchas veces una actividad exitosa puede llevarnos a, bueno, repitámosla para que sea más exitosa y poder diluir el propósito que tenemos como iglesia. Por eso es que la oración protege del ministerio centrado en la aprobación humana. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Así que debemos tener presente eso en ello. Dice también el versículo 38. Él les dijo, está hablando Jesús, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es curioso porque en este versículo aparecen muchas cosas importantes. La primera de ellas es la misión, ¿no? Mientras que Pedro estaba buscando tratar de satisfacer los deseos de las personas, Jesús los integra más bien a lo que realmente es la misión. ¿Cuál es la misión? Bueno, vamos a predicar, ¿no? Esta palabra vamos es una orden. No se ocupen de eso, vengan, vamos. Es lo que está diciendo. Y acá también aparece el propósito por el cual era la presencia de Cristo en medio de ellos, ¿no? ¿Para qué era? ¿Para qué? Predique. Eso era, ¿no? Jesús dice bien claro, porque para esto he salido, ¿no? Define bien clara su misión, salir, poder predicar, ir a otras personas. Recuerden nuevamente a los lectores originales. Ellos ya no estaban predicando, ya no estaban yendo a otros lugares, ya no se querían identificar porque estaban nuevamente viendo sus propias necesidades. No quiero que me maten, no quiero que digan que soy cristiano porque me pueden acusar. Entonces, Marcos
lo que busca es no dejes de hacer lo que tienes que hacer. No dejes de hacer lo que debemos hacer. Predicar el Evangelio. Por eso necesitamos la dirección del Padre en medio de la oración. Por eso necesitamos buscar la voluntad de Dios, aclararla, tener bien presente en nuestras vidas. Jesús tenía bien en claro, yo no he venido para otra cosa, yo he venido para predicar el Evangelio, ¿no? La predicación es el medio principal por el cual se manifiesta la gracia de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han oído? Decía Pablo. ¿Cómo van a saber? Solo por medio de la predicación viene la transformación de las personas. Ahora, nuevamente, perdónenme si soy muy repetitivo en esto, pero necesitamos ver a los lectores originales. Si ellos están dejando de predicar el Evangelio, esto no se está cumpliendo. Porque la predicación es el medio de la gracia de Dios. ¿Cómo llega la gracia de Dios a otras personas? Y si, mi querido hermano, si tú no predicas, y no te estoy hablando de una predicación desde el púlpito, yo no te hablo de esa predicación. Todos los domingos se va a predicar el Evangelio desde este púlpito. A lo que yo me refiero es tú, de manera personal. Cada uno de nosotros, de manera personal, ¿predicamos el Evangelio? ¿Predicamos el Evangelio? Jesús está diciendo a sus discípulos, no te distraigas con las multitudes. Ven, vamos a predicar a otras aldeas porque para esto he venido. El tema es, cada uno de nosotros, o sea, no necesitas un púlpito físico. Ahí tienes, ahí en tu banqueta cuando estás en la combi, ¿no? Si estás de pie, estás sentado, predica el Evangelio. Cuando estás yendo al mercado Grau a comprar a tu casera, predícale el Evangelio, ¿no? Tu casera no te va a decir que no, va a querer que le compres más bien. Tú predícale el Evangelio. Aprovecha la oportunidad a tiempo y afuera de tiempo. Acá no podemos predicarnos entre nosotros, pues no. Pero es afuera, en el cotidiano diario, ¿no? En un tiempo prudente, ¿no? No vas a estar predicando pues ahí al aire libre, ahí en medio de tu trabajo, no pues. Pero ten la oportunidad de predicar el Evangelio. Estábamos pensando con el pastor Paul, ¿no? Un día hacernos el reto, ¿no? El reto mensual. Salirlos ahí, los cuatro, no está el pastor César, ¿no? Ya. Salir ahí con el pastor César, ¿no? Y a ver, decir, predica tú, después te sigo yo. Desafiarnos, ¿no? Interesante, ¿no? Porque frente a tantas actividades, no podemos perder lo esencial, el propósito. Oración, predicación. Todo lo que venga de más, ¿no? Si quieres pararte de cabeza, hacer esto, aquello, lo otro, y es un cascarón. Y por eso debemos tener cuidados también en las células, en las reuniones que tenemos, cuidado de no descuidar la oración y la predicación. Es lo fundamental. Ahora, para predicar necesitas conocer y debemos leer la Biblia. La Biblia no es por ósmosis, ¿no? El conocimiento no es por ósmosis, ¿no? Voy a dormir para que se quede algo. No es una varita mágica, ¡pah! No. Necesitamos integrarnos tiempo, ir al encuentro del Señor y comenzar a tener esa intimidad, ¿no? Con Dios por medio de la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la Biblia quien nos da claridad en cuanto al propósito y también la capacidad de poder acercarnos a otras personas. Sigue diciendo, versículo 39 también, versículo 39, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. La actividad es predicación y hay resultado. Predicación y va a haber algo. En el tiempo de Jesús, aquí en el verso 39, lo que ocurría es que cuando Jesús predicaba,
algo ocurría, ¿no? Había claramente un movimiento extraño en las hordas, ¿no?, espirituales en ese momento. Ahora, nuevamente, en los lectores originales también. A veces pensamos que porque predicamos y no se convierten, nada ha pasado. No, no es así. La palabra de Dios dice que es como una semilla que es plantada en el corazón. ¿De quién depende el crecimiento? Es de Dios, no de nosotros. Nosotros somos como aquel sembrador que agarramos y plantamos la semilla. Nada más, déjalo a Dios que haga lo suyo. Y si tiene que pasar un día, una semana, un año, una generación, es problema de Dios, no es nuestro. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Nada más. Nada más. La obra que transforma la hace su palabra. Su palabra, dice el libro de Hebreos, que no volverá vacía. No va a volver vacía. Y un claro ejemplo de ello precisamente está en la historia que viene a continuación, ¿no? Dice el versículo 40 hasta el 45. Vino a él un leproso, rogándole e hincado a la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Como si Marcos nos ha hablado de la oración, de Jesús orando, de Jesús buscando la voluntad de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el cometido por el cual él estaba, predicar el Evangelio. Marcos está mostrando ahora a Jesús cómo iba y predicaba, y ahora nos pone un claro ejemplo de esa predicación, donde Jesús se encuentra con un leproso y por el poder de Cristo, este hombre es completamente transformado. Los lectores originales tienen que entender que la predicación del Evangelio es vital. No para nosotros, sino para aquellos que estaban en la misma condición que aquel hombre de la historia, el leproso. Y debemos entender lo siguiente: todos los seres humanos, mi querido amigo que me visitas, todos los seres humanos, desde el momento que existimos como seres humanos, somos pecadores. Y la historia del leproso nos enseña ello. El leproso no solo tiene un marco de enfermedad física, también implicaba muchas otras áreas. El judío, entendemos que este leproso era un judío, el judío, por ser leproso, no podía ir al templo, por ejemplo. Su estado, su condición, su enfermedad física lo hacía impuro. Era una persona que no tenía esa pureza ritual para poderse acercar al templo. Estaba incapacitado de poder tener una relación personal con Dios, porque el judío iba al templo ¿para qué? Para buscar a Dios. ¿Iba al templo para qué? Para adorar a Dios. La situación de enfermedad de este leproso le impedía tener una relación personal con Dios. El leproso es la imagen precisa del pecador. Es incurable, es impuro y es incapaz de restaurarse por sí mismo. El ser humano, desde que existe como ser, es igual que un leproso. Es más, estas personas no podían sentarse en medio nuestro. Estas personas tenían que estar a las afueras de la ciudad. ¿Qué hay a las afueras de la ciudad? Solo había desierto. Es como que ir y divagar por ahí, por el Alto de la Alianza, por allá.
Por ahí no podían. Las personas podían agarrar piedras, lanzarle piedras, expulsarlo. Si se venía a la urbe, estaba expuesto a que lo pudieran matar incluso. Porque esa era la ley. La idea era expulsar el pecado personalizado en estas personas. Y hoy en día, esta historia nos identifica mucho como seres humanos, porque todas las personas son incapaces de sanarse por sí mismos, de tener esa pureza que necesitan, tienen la incapacidad de restaurar todo lo que han perdido a causa de su enfermedad. Así somos. Vagamos en el desierto, sin rumbo. En el desierto no hay señales, no hay nada. El desierto es desierto. Así estamos. La condición del ser humano, mi querido amigo, es así. Es como andar en medio del desierto, incapaz de cualquier posibilidad de misericordia. Muchos de nosotros hemos estado en esa misma condición, ¿no es cierto? Hasta que la predicación del Evangelio trajo esperanza a nuestra vida. Por eso es importante, neurálgico, no necesariamente para nosotros, sino para las personas que van a escuchar el mensaje, que tienen que conocer de Jesús, que es el Salvador. Fíjate lo que ocurrió con él, verso 40, vino a él un leproso. Dice que le rogaba. Esta persona debió haber sido muy valiente, porque meterse en medio de personas le podía costar la vida. Dice que se hincó de rodillas, una actitud realmente de desprendimiento, de humildad, ¿no? De desesperación, eso fue. Este hombre, en su condición de enfermo, estaba desesperado. Desesperado. Yo me imagino que en su desesperación no podía tener contacto con su familia, no podía tener contacto con Dios, con nadie, amigos, nadie. Nadie se atrevería a ir al desierto a hablar con un leproso. Nadie. Por más amigos que haya tenido. Estaba desesperado. Su deseo simplemente, yo me imagino que vio una ventana y dijo, correría y se hincaría. Nada más. Sabía que tenía que ir a Jesús. Este hombre muy probable que había escuchado los rumores que habían habido sobre Jesús, que podía sanar a muchas personas. La predicación del Evangelio había ido hacia muchas personas. La esperanza por primera vez se habrá presentado en la vida y el corazón de esta persona, que fue corriendo y se metió de rodillas y le dijo, si quieres, puedes. Esta frase implica el reconocimiento absoluto del poder que tenía Jesús, pero apela a su voluntad. Mi querido amigo, solo si es que nosotros nos damos cuenta de nuestra verdadera condición, vamos a buscar apelar a la autoridad de Jesús. Ahora, Él no duda de su poder cuando dice, si quieres, puedes. Él no está dudando también si Jesús puede sanarlo. La duda de Él más bien es saber si Él, en la condición de enfermedad que está, es objeto de la misericordia de Dios. Eso es reconocer realmente su condición. ¿Yo soy objeto de la misericordia de Dios? ¿El ser humano debería exigir ello? No. El ser humano como tal está bien en la condición de condenación que tiene. Todo aquel que peca merece la muerte. Todos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Es lo justo. Por eso, este hombre va corriendo y le dice, Señor, si quieres, puedes. No está dudando. Sabe que Jesús ha sanado a muchos. Ha sanado a muchos. Quiere saber más bien si Él es objeto de su misericordia. Aquí vemos más bien a un corazón completamente arrepentido, ¿no?
No merezco nada, finalmente diría, pero sé que tú puedes, sé que tú eres bueno, le diría. Por eso necesitamos nuevamente volver a la oración. ¿Quién transforma a la persona? No somos nosotros, es Dios. Es Dios quien puede transformar a las personas. Debemos pedir eso. Como iglesia debemos pedir que transforme la vida de las personas que nos visitan. Predicarles el Evangelio, lo que estamos haciendo. Y confiar. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Ante un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciarlo. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Más bien, Él se aleja del corazón arrogante, ¿no? De aquella persona que niega la verdad. Y hay muchas maneras de darnos cuenta que somos pecadores. Una de ellas es saber de que no nos vamos a librar de la muerte. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que a raíz de la presencia del pecado, ¿qué vino? La muerte. La presencia de la muerte. Por lo tanto, ¿quieres saber que eres pecador? Tarde o temprano, todos los seres humanos vamos a morir. ¿Y por qué morimos? Presencia del pecado en toda persona. Miren los actos nomás, nuestros actos. Claro, muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero aún lo bueno que hacemos siempre está manchado de ese pecado. Siempre está manchado de ese pecado. Siempre hay algo que jalamos para nosotros. Vengo para que me vean. Vengo para que digan que soy buena persona. Y claro, estás viniendo, qué bueno que vengas. Pero siempre contaminamos con algo. Nosotros, como seres humanos, siempre vamos a tender al pecado. Pero Dios conoce nuestra debilidad. Movido a compasión, dice. En otras palabras, conmovido en lo más profundo de su ser. No es una frialdad. Jesús no es frío. Jesús más bien es tierno, amoroso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dice. Mi querido invitado, amigo que nos visitas, ten en cuenta esto. Dios no está ajeno a lo que tú pasas. Quiero que por un momento todo lo que tú tienes como necesidad prioritaria la dejes a un lado. ¿Sí? De repente enfermedad, marco económico, no lo sé, familia, hijos. Ponlo por un momento a un lado. Hay un serio problema con el ser humano. Es que esa presencia del pecado que tenemos todos nos lleva a una condenación eterna. A una condenación eterna. A veces estamos pensando solo en nuestros problemas. Este es un verdadero problema. El libro de Juan, en el capítulo 3, nos menciona de que pesa sobre el ser humano una terrible condenación. La muerte eterna, la muerte espiritual, la condenación, el infierno, llámalo como quieras. Pero algo va a pasar, que una vez experimentada la muerte, vamos a tener que compadecer delante de Dios y decirle, y ahí presentarnos, ¿qué le vamos a decir? ¿No es que estuve enfermo? ¿No es que no tenía dinero? ¿No es que no pude por esto, por aquello, por lo otro? El principal problema del ser humano es nuestra condición delante de Dios. Ese es el gran problema. Y Jesús ha venido más bien para dar solución a ese problema. Todo lo que podamos tener después, necesitamos enfrentarlo, pero ya no lo hacemos solos. Porque si aún tenemos todavía deudas económicas, enfermedades, apelamos a Dios y si quiere, Él nos ayuda. Pero siempre va a estar a nuestro costado dándonos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Aquí notamos a Jesús compasivo, dice que lo tocó
tocar a un leproso era lo peor, es un gesto escandaloso de parte de Jesús. Llegar a tocar a alguien impuro, contaminarse. Pero aquí vemos algo superior todavía. Más bien la pureza de Cristo venció la impureza del leproso. Cuando Él dice, quiero, sé limpio, la voluntad y el poder unidos, ¿no? Simplemente purificó la vida de ese hombre leproso. ¿Ah? Cristo no solo tiene el poder, sino que también tiene la disposición. Puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Y no solo es eso, sabemos que es todopoderoso, pero también quiere acercarse. A la iglesia, Dios nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Como si Dios hablara por nuestra boca diciéndote, reconcíliate amigo, reconcíliate con el Señor. Abre tu corazón a Cristo, créele con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y acepta a Jesucristo como tu Salvador. Eso es lo que menciona aquí, la disposición de Jesús, ¿no? Imagínate. Ahora, a raíz de que lo tocó, ocurre algo interesante, ¿no? Porque cada vez que para solucionar toda la problemática, ¿no? Es el justo por los injustos. A nosotros nos tocó recibir vida, a Jesús le tocó la cruz. ¿Te pones a pensar en ello? Dice el versículo 43 y 44. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Sigue diciendo, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. A Jesús le tocó la parte más difícil. ¿Quién andaba en los desiertos? El leproso. Esa era su zona, ¿cierto? Después que ocurre este evento, vemos un cambio misterioso, ¿no? ¿Quién está ahora en el desierto? Jesús. ¿Dónde está el leproso? Ya está nuevamente reinsertado. Es curioso, ¿no? Que a través de la intervención de Jesús, Jesús tenga que cargar con esa maldición del leproso. Tú no te puedes acercar, tú tienes que irte al desierto. Y es lo que hizo en la cruz. Él cargó nuestros pecados. En Él está ahora. Él llevó todas nuestras cargas. Lo que era imposible para nosotros, ahora Él lo está llevando. Y por cuanto Él fue de manera obediente y llegó hasta la muerte de cruz, Él ahora, al tercer día, resucita, venciendo algo que nosotros no podemos vencer, la muerte. Y a través ahora de su vida, transmite vida al pecador. Nuevamente, los lectores originales, a todo el imperio romano que los señalaba, que los perseguía, que los buscaba, que los mataba, eran como ese leproso. Eran como esos leprosos, ¿no? El imperio del leproso era. Sin embargo, si ellos dejaban de predicar, no había ese cambio. Iban a morir en su condición. Hoy en día es lo mismo. Nosotros andamos en medio de un desierto y en el desierto hay muchos leprosos espirituales, también con la misma necesidad, incapaces de poderse regenerar ellos mismos.
¿A quién le toca compartir el Evangelio? A nosotros. Marcos pone esta historia del leproso para que también nosotros nos demos cuenta que solo es por medio del poder transformador del Evangelio que podemos compartir por medio del Evangelio, ¿no? Es importante eso. La pregunta es si las demás personas aceptarán. Y mi querido amigo, usted también tiene la oportunidad de aceptarlo. Nosotros vemos acá al rey, un rey que ora, un rey que predica, un rey que purifica, un rey que tiene todo tipo de actividad, pero que no deja lo primordial, lo esencial de su vida, la oración, la predicación. Somos llamados también como iglesia a imitar la misma actitud de Jesucristo. Tenemos el mismo encargo. Y creo que ver a Jesús teniendo compasión también nos debe animar a nosotros a seguir predicando el Evangelio. Mi querido amigo, usted necesita reconocer su condición. Este hombre que era un leproso, que evidencia una condición mala, pésima, bueno, simboliza la vida de toda persona sin Cristo. Y usted necesita de Jesús como su Salvador. Es el único que puede transformar su condición. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Y siendo rey, también exige una respuesta de usted. Yo creo que no es conveniente tener una segunda opinión, sino obedecer lo que dice Jesús. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y no podemos dejar de pedirte perdón, Señor. Porque ante las muchas actividades que tenemos, a veces postergamos lo que es prioritario en nuestra vida. El tiempo de oración, el tiempo de meditación en tu palabra, la predicación de tu palabra a otras personas. Señor, perdónanos. Porque a veces, Señor, caemos en lo mismo. Podemos caer así como Pedro, ¿no? Dejándose llevar por la necesidad de las personas, buscando solo sus deseos. Pero tú, Señor, nos enseñas que debemos ver a Jesús más bien, imitar en todo momento sus prioridades. Señor, a través de Él también podemos actuar nosotros. Porque tú, Señor, eres el que transformas a las personas. Nos llamas a predicar el Evangelio. Y te pedimos a ti, Señor, que transformes los corazones. Señor, ten misericordia. Ten compasión, Señor, así como lo tuviste a este hombre, incapaz de hacer cualquier cosa por sí mismo. Ten también compasión de toda persona que aún no te conoce, pero que en esta mañana también han deseado, Señor, conocerte a ti, buscarte a ti. Padre, te pedimos, transforma sus corazones, abre su mente, Señor. Quiero pedir a toda persona que nos visita por primera vez. Si tú nos visitas por primera, segunda vez, mientras que la iglesia está orando, quiero invitarte a que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador personal, entendiendo cuál es tu condición delante de Dios por la eternidad. Todo ser humano que nace, que existe, es pecadora. Por eso necesitas urgente ir a Jesús, porque la condición de pecador simplemente nos condena a una muerte eterna. Pero para no sufrir esa condenación, Jesús tuvo que venir, morir en la cruz y a través de Él transmitir vida. Y hoy la puedes recibir
por la fe, sin hacer nada, solo por la fe, creyendo, dice tu palabra. El que en Él cree no es condenado, dice el Evangelio de Juan. No es condenado. A toda persona que cree en Jesús, no lo condena. Creer es depositar toda tu confianza en Él. Creer que lo que hemos hablado es la verdad. Creer es asumir nuestra responsabilidad. Así que te invito en esta mañana a que puedas conocer de Jesús. Y si quieres hacerlo, házmelo saber levantando tu mano. ¿Habrá alguna persona en esta mañana? ¿Habrá alguna persona que reconozca su condición delante de Dios y diga, yo necesito también de Jesucristo como mi Salvador? Si es usted, hágamelo saber levantando su mano para poder orar. ¿Podrás creer en esta mañana? Si eres tú, házmelo saber levantando tu mano. Que el Señor la bendiga, señora. Ya vi su mano. ¿Habrá alguna persona más? ¿Alguna persona que también diga, yo quiero conocer de Jesús como mi Salvador? Si es usted, hágamelo saber levantando su mano para poder orar. Arriba de repente, si hay alguien. ¿Habrá alguna otra persona? Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque una vez más, Señor, extiendes tu misericordia, como si Jesús tocara, Señor, también. Padre, te pedimos, Señor, de que tú, conforme a tu palabra, envíes a tu Santo Espíritu a la vida de esta persona, que reconoce su condición delante de ti y que reconoce a Jesucristo como el único Salvador para su vida. Padre, gracias te damos por ello. Y sigue animándonos a nosotros, Señor, a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Los dejo con el pastor César.